Proceder incompatible e irregularidades. La Corte Suprema resuelve por unanimidad remover a Ángela Vivanco. Eso es lo que ha pasado el día de hoy, porque hoy fue la presentación de la defensa de Ángela Vivanco para decir de que ella estaba haciendo todas las cosas bien, de que no había pasado nada. ¿De dónde viene todo este tema y todo este problema y por qué una jueza de la Corte Suprema chilena llegó a la instancia donde es evaluada por sus pares, por los otros jueces de la Corte Suprema, y la echaron? Así con toda su letra, todos los jueces de la Corte Suprema dijeron de que había que sacarla, había que removerla de la Corte Suprema. Y aquí empiezan a aparecer un montón de dudas. ¿Por qué? Porque lo que empezamos a ver, y que esto en verdad no es muy agradable, y déjenme arreglar esto que se está viendo súper feo. Lo que empezamos a ver es que, ahí se ve un poco mejor, lo que empezamos a ver es que los jueces de la Corte Suprema le echaron, y quizás sea una especie de vía de escape para liberar tensiones y para que todas las personas sepan de que están echando a Ángela Vivanco y que todo está bien. Y quizás eso es lo que está buscando la Corte Suprema, porque finalmente la sacan, sin perdón y sin nada. Todos de acuerdo la sacan. ¿Y qué es lo que pasó? Luego de una extensa sesión, los ministros de la Corte Suprema determinaron esta tarde la remoción por unanimidad de la suspendida ministra de la Tercera Sala, Ángela Vivanco, acusada constitucionalmente por notable abandono de deberes. A raíz de las conversaciones, y todo nace con el intercambio de favores con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva por el caso Audio. Entonces tenemos a jueces, qué espanto, tenemos a jueces de la Corte Suprema y el mundo político que están metidos todos. Hay personas de derecha, también hay algunos de izquierda que están más camuflados, hay personas del Poder Judicial, hay personas también que también como que están todos tratando de pasar piola del mundo político y del Poder Legislativo. O sea, está metido en todos lados el tema de Hermosilla, que lo que hacía este tipo era finalmente lo que estábamos acostumbrados y lo que veníamos siempre acostumbrados, que era ser político. ¿Y qué significa este ser político? Bueno, significa de que empezaba a pedir favores, a preguntar cómo eran las cosas, tratar de apurar por un lado, por otro, que todo pasara muy escondido, muy tranquilo, que nadie notara nada, que lo que él estaba haciendo era finalmente un tráfico de influencia asqueroso. Y lo que hacía era controlar y ir diciendo y mostrando el camino de por dónde debieran ir las cosas. Eso era lo que estaba pasando. Entonces empezamos a ver este tipo de cosas, y simplemente es más de la política que a la que estamos acostumbrados. El problema es que a él lo pillaron, y que están las conversaciones de WhatsApp, y que él se dio cuenta de que lo iban a reventar al solo y que no iba a pasar absolutamente nada, y que solamente a Hermosilla lo querían meter preso. Pero, y aquí esta es la parte más interesante, es que él dice, no, po, si es que yo voy a caer, caen todos conmigo. Y ahí lo que hace, y con su hermano, que es su abogado, lo que hacen es decir, yo quiero tener todas las conversaciones del WhatsApp del celular, porque ahí hay un montón de gente involucrada. Y gente que decía y rejuraba de que nunca en la vida había hablado con Luis Hermosilla, y que empiezan a aparecer mensajes. Y entre ellos está la ministra de la Tercera Sala de la Corte, de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, donde ella también tenía estas conversaciones con Hermosilla. O sea, la política nefasta, que lo único que hace es tender sus redes y tratar de ganar de forma fuerte por abajo, y es más de lo mismo, no es más que eso. Entonces, en esa línea, el presidente máximo del tribunal, Ricardo Blanco, recordó que el pasado 9 de septiembre se abrió un cuaderno de remoción en contra de Vivanco, haciendo uso de las facultades constitucionales, y luego de haber tomado conocimiento de hechos de tal gravedad que, de establecerse como ciertos, revelarían un mal comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad y transparencia que gobiernan a la magistratura. Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que estar haciendo, y que en verdad nos tenemos que hacer, es estar haciendo esta pregunta: ¿realmente todo el resto del poder judicial está tan libre de pecado?
y que pueden ser los primeros en lanzar la primera piedra contra la ministra Vivanco, o en verdad van a empezar a aparecer cosas nuevas que no hemos descubierto aún y que no se saben. Porque esto parece que empieza a tomar vuelo y se van a empezar a conocer más y más cosas que se han ido conociendo claramente con el tiempo. Entonces, quizá esto no es solamente que digamos, no, ¿sabéis qué? Es por la ministra de Banco y solo ella era la mala. Quizás podamos empezar a ver y analizar realmente lo que está pasando, porque gran parte de la defensa que hizo el abogado de Vivanco, que está ahí, este abogado lo que planteaba, y gran parte de su defensa se basaba en decir de que lo que hizo la ministra, lo hizo porque tenía, me refiero a lo que hizo la ministra, que por ejemplo apuraba algunas causas, algunas demandas, denuncias, las apuraba y las tramitaba muy rápido. Y la defensa decía, sí, es cierto, lo hacía, pero ¿por qué lo hacía? Porque todos los jueces hacen lo mismo, así que eso no es malo. Entonces trataba de dar un argumento de que como todos lo hacen, no es malo, y con eso decir de que no se le puede juzgar. También decía de que los jueces de la Corte Suprema y los jueces en general ven muchas causas, muchos conflictos al mismo tiempo, y que no son capaces de analizarlos todos también y que le dedican muy poco tiempo. Literalmente estaba dando todos los argumentos de por qué el Poder Judicial chileno es un asco y es pésimo, porque los jueces no tienen tiempo de hacer su trabajo y de mirar todo lo que debieran de estar mirando. Entonces empiezan a pasar este tipo de cosas que van despertando gracias a las denuncias que han pasado con todo el tema de los chats de Luis Hermosilla. Así que, por un lado, genial que se haya descubierto todo este escándalo de Luis Hermosilla y su WhatsApp que está lleno de mensajes, y por otro lado, terrible porque nos damos cuenta, y está saliendo a la luz, todas las atrocidades que hacen nuestro poder político, nuestro poder ejecutivo, nuestro poder legislativo y nuestro poder judicial. Que es el problema, porque finalmente nosotros creíamos que era lo mejor que podíamos tener, pero no es así, y no está pasando eso. Entonces, aquí un resumen de cómo lo presenta BioBio es que ¿cuál fue la argumentación? En su argumentación, Blanco aseguró que Vivanco tenía un patrón de comportamiento al intervenir en causas. Miren bien, y dice, el conjunto de antecedentes reunidos y los hechos que ha sido posible constatar permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura, y que desde luego priman sobre su derecho a la inamovilidad al haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho, dijo el presidente de la Corte Suprema. Y asimismo recalcó que Vivanco no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esto igual es fuerte. ¿Por qué? Porque significa que el presidente de la Corte Suprema no tenía idea de nada de esto que estaba pasando con sus ministros de la Corte Suprema, con sus jueces. Bueno, y si no sabe lo que está pasando, ¿para qué es él el presidente? Solamente para decir, es que esta cosa se va para allá y para allá, para allá. ¿Por qué no hay un mayor control? ¿Por qué no hay una mayor transparencia por parte de la ciudadanía quizá, para lograr que no ocurran este tipo de cosas? Pero no, claro, los jueces, sobre todo los jueces de la Corte Suprema, son seres idílicos que no podemos mirar, que no podemos hablarles, que no podemos sospechar, que no podemos interactuar con ellos. Son seres de otro planeta. Entonces tenemos que tener harto cuidado con ellos, y eso es lo que nos están haciendo creer. Cuando la realidad es mucho más distinta. La realidad es que son personas de carne y hueso, y que si nos van a robar, si van a querer hacer cosas, lo van a hacer y no va a haber ningún problema. Y eso lamentablemente es lo que está ocurriendo y es lo que estamos viendo.